empezar los aportes. Muy bien, Douglas, una presentación completa. Es un Ujú. tema es un tema amplio que cada vez tenemos que aprender más porque como vimos en la primera parte donde habla de la epidemiología, no es que tenga una variabilidad tan grande en términos de presentación, sino en términos de diagnóstico y registro. Entonces, definitivamente las microangiopatías trombóticas aún son subdiagnosticadas, aún son confundidas en el escenario de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, aún se sobreponen con diagnósticos como el de un paciente con sepsis, con CID y trombocitopenia asociada a falla orgánica múltiple. Y bueno, ¿cuál es el órgano blanco? Esta anemia y esta trombocitopenia puede estar en el marco de las MAT. Y esas dudas que digamos que nos surgen a los que estamos practicando, pues no practicando, sino a los que estamos atendiendo a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, también le surgen a los teóricos patólogos, genetistas, también le surgen a los nefrólogos, a los hematólogos, porque finalmente es un tema que es apasionante de leer, porque encontramos literatura desde todas las áreas, desde todas las perspectivas, y encontramos también que esas dudas que para nosotros son clínicas, ahí como en el campo de batalla sobre el paciente, para ellos son teóricas. Y para ellos son dudas sobre la muestra. Por ejemplo, para los patólogos. Los patólogos dicen, bueno, pues que a mí me llegan muestras de órganos con microtrombos. Entonces a mí me llega un órgano isquémico con trombosis microvascular y entonces esto ¿por qué fue? ¿Esto fue acaso si es de piel, una muestra de piel, una púrpura fulminante? Luego, por el diagnóstico semántico de las microangiopatía trombótica, eh, una púrpura fulminante puede estar dentro de la clasificación, puede estar dentro de la definición conceptual de microangiopatía trombótica. Entonces los genetistas dicen, no, pero esperen un momento, que esto comparte un montón de genes que están asociados a temas de inmunotrombosis. Entonces resulta que, y la CID no puede estar aparte, entonces la CID resulta que también es un grupo, forma parte de las microangiopatías trombóticas. Pero entonces, digamos que todo esto queda un poco más en la parte teórica y conceptual, porque en la práctica, los que se reúnen en el mundo para poner orden y poner algoritmos diagnósticos y algoritmos terapéuticos de las MAT son los nefrólogos principalmente, porque ellos son los que más les toca ver el tema del órgano blanco, aunque como ya sabemos puede ser cualquier órgano, los hematólogos y los especialistas en cuidado crítico, porque es a nosotros a los que nos toca enfrentar esa primera, digamos que esa primera diagnóstico o ese debut de lo que significa la lesión del órgano blanco. Entonces, para efectos de nosotros y de las guías y para efectos de consenso, entonces ahora tenemos otros grandes subgrupos, que entonces son los adultos y los niños. Entonces encontramos que sí hay muchas, digamos que hay muchas similitudes en el grupo de adultos y en el grupo pediátrico, pero definitivamente nosotros tenemos también las manifestaciones de las que son congénitas, ya sea por el lado de las que se altera el complemento o ya sea por el lado de las que tienen un déficit congénito de Adams 13 por el lado de las PTT. Entonces resulta que a nosotros nos toca conocer todo. Realmente nosotros en pediatría y en la UCI pediátrica tenemos la responsabilidad de estudiar y de saber sobre la definición conceptual, la definición de los patólogos, la genética, por supuesto, la de los hematólogos y todos los consensos. Todo esto para decirles que la idea no es aprendérselas de memoria, pero la idea es que si ustedes lo saben diagnosticar a tiempo, ustedes tienen como casi en todo, más del 50% del terreno ganado. ¿Y qué es a tiempo? Tiempo es menos de 12 horas. Estamos hablando de órganos que se pueden comprometer en 4, 8, 12 horas cuando se interviene de forma oportuna. Siempre tenemos que pensar que en las patologías que nosotros manejamos de forma más frecuente en la UCI general,
vamos a estar más enfrentados a temas relacionados con procesos sépticos y con procesos inmunológicos, inmunomediados. Entonces, por lo general, las que nosotros vamos a estar más enfrentados y que tenemos que estar como más empapados son las MAT mediadas por complemento. Ahí también viene la diferencia semántica y que ustedes lo van a encontrar en algunos artículos como SHUA, como síndrome hemolítico urémico atípico, pero cada vez esto va virando más hacia la definición de MAT mediada por complemento, porque además se presentaba como para muchas confusiones con el SHU que ya conocemos que es el STEC y el STEC-like. Entonces, mm, especial atención a las MAT mediadas por complemento, especial atención a que definitivamente la primera línea de manejo sí es el inhibidor de complemento, pero también hay algo que esto lo mencionamos en todos los meetings, en todos los paneles con especialistas de todo el mundo, y es que no todos tenemos en nuestros centros disponibilidad en menos de 12 horas de un inhibidor de complemento. Nosotros no tenemos disponibilidad en menos de 12 horas de tener ravulizumab, eculizumab. Sí, por supuesto, tenemos una, digamos que representantes y el tema digamos que cada vez tenemos más comunicación para poderlos tener de forma oportuna, pero nunca es tan temprano como poder rescatar la progresión del daño de ese órgano blanco con una terapia de recambio plasmático. Entonces, la idea no es repetir y hablar de nuevo de todo el tema de que ya nos habló Douglas, pero les dejo en el tintero que hagamos nuestro algoritmo mental y cuando tenemos un paciente que pueda tener una MAT mediada por complemento en la UCI, nosotros vayamos pensando si eso no es y si sí es, vayamos pensando en que tenemos que ponerle una terapia de recambio plasmático, no porque este sea el tratamiento de primera línea, vuelvo y repito, no porque lo sea, ya está reevaluado en todas las guías, primera línea inhibidor de complemento, sino porque tengo que evitar la progresión del daño de órgano blanco. Y luego sí, yo puedo entrar con mi inhibidor de complemento y no tengo ningún problema. Pensar también en, hay otra que es la neumococo, que quiero hacerles como un asterisco sobre esta puntualmente, y es que las de neumococo, mediada por neuraminidasa de neumococo y la mediada por las de los pacientes post-trasplantados, por favor, asterisco gigante, no se benefician de terapia de recambio plasmático temprano, e incluso puede ser deletérea. Entonces, por eso es tan importante que estemos bien ajustados, tengamos todos los sentidos bien alerta para poder hacer un diagnóstico apropiado de cuál es el tipo de MAT que tiene nuestro paciente, porque si es un bebecito de una neumonía por neumococo que me está haciendo falla renal y me está haciendo una MAT, ojo, ese no es el candidato a terapia de recambio plasmático, ese es candidato a medidas de soporte. Maneje la neumonía, maneje el neumococo y maneje la falla renal. Si tengo un paciente post-trasplantado que me bajan de la unidad de trasplantes o un paciente post-trasplante de progenitores hematopoyéticos o de órgano blanco que me llega en crisis hipertensiva con proteinuria y que le logré hacer el diagnóstico de MAT, tampoco es la primera línea. Pero es distinto el que tengo con una sepsis por otra causa, que arranca con falla renal, que ya la progresión de esto es muy rápida, falla orgánica múltiple en menos de 12 horas muchas veces, eh, y tengo diagnóstico de MAT, yo tomo mi tubo para Adams 13 porque lo tengo que guardar antes de hacerle la terapia de recambio plasmático, inicio mi terapia y por supuesto, no, perdón, hago mis trámites y veo qué tan rápido puedo tener un inhibidor de complemento. No lo tengo a la mano, listo, inicio mi terapia de recambio plasmático y arranco a salvar ese riñón. Entonces, eso es como algo que quisiera como que todos tengamos en mente y por supuesto, todo esto ustedes lo pueden revisar en el consenso internacional y en las guías que hay de adultos y niños en varias publicaciones. Por supuesto, los dejo aquí para más preguntas, para el taller y estamos atentos a todos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Nuevamente, Douglas, felicitaciones. Creo que hiciste un resumen muy completo de un tema muy largo y con muchas aristas y creo que la complementación que ha hecho Diana pues da mucha información de un tema
Gracias. Sí, Es señor, gracias. complejo. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún comentario adicional de los profes que manejan estas enfermedades también. Jaime. Sí, Pablito, muchas gracias. También felicitar a Douglas porque no era fácil hacer el resumen, el reto era grande y lo hizo muy bien. Realmente creo que Dianita ha complementado muy bien lo que Douglas dijo y yo solamente tenía dos comentarios. La microcepatía trombótica, la MAT, es uno de los ejemplos que tenemos en cuidado crítico de una enfermedad endotelial y de alguna forma, habitualmente lo que siempre le preguntamos al residente es cuál es ese órgano que se encuentra ubicado en todo el cuerpo y que al final genera disfunción de muchos órganos, y es el endotelio. Entonces, si uno hace doble clic un poco en ese concepto de microangiopatía trombótica y desglosa la palabra, la microcirculación, los vasos y los trombos son lo que lo caracteriza. Y una definición muy patológica es ese daño de arteriolas y capilares con engrosamiento, inflamación, ensanchamiento subendotelial y trombos. Entonces, es un ejemplo de cómo existe una activación endotelial masiva, y es el ejemplo también de cómo esa activación endotelial masiva lleva rápidamente a la falla orgánica múltiple. Ese era como el primer comentario. El segundo comentario, tener en cuenta que también hagamos doble clic en lo que también mencionaba Douglas como el ADAMS 13, y si vemos exactamente a qué grupo de enzimas pertenece al grupo de las metaloproteinasas de matriz. Y ahí comparten muchas otras en la fisiopatología de la sepsis, como la metaloproteinasa de matriz 3 y 9. Y este tipo de metaloproteinasa de matriz específicamente tiene esa función de excindir el factor de von Willebrand. Y si también le hacemos doble clic allí, se produce en el endotelio, en los cuerpos de Weber-Palade, donde también, y con frecuencia se nos olvida de eso, se guardan y se acumula la angiopoietina 2, que es un gran responsable de aumento de permeabilidad microvascular. Entonces, era como esos dos comentarios, me parece que la presentación estuvo muy bien. Los comentarios de Anita fantásticos, espectaculares para complementar lo que Douglas dijo. Y era solamente esos dos puntos, Pablito, que queríamos comentar. Muchas gracias. Jaime, Gracias, doc. muchísimas gracias. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario de alguno de los profes? Otto. Pablo, buenas tardes. Eh, Nada, rápidamente, me preocupa un poco que creo que los pacientes en ECMO pueden generar alteraciones que nos dificultan el diagnóstico de la mesangiopatía trombótica y pues llamar la atención de que creo que el diagnóstico debe hacerse de manera multidisciplinaria, que sí es importante tener otros especialistas. Eh, Actualmente es difícil la formulación de los bloqueadores de complemento, cada vez lo están haciendo más difícil en Colombia. Entonces creo que sí nos toca depurar mucho más las indicaciones para pues, que podamos brindarle a los niños lo que necesiten y resaltar lo que dice Jaime, porque sí, definitivamente creo que el intensivista pediatra debe ser experto en endotelio y bueno, afortunadamente contamos con el liderazgo de una persona como Jaime que a nivel mundial pues, ya es muy reconocida y nos ha mostrado el camino. Muchas gracias. Perfecto, Otto, muchas gracias. No sé si alguno tiene algún otro comentario puntual, algo que no se haya dicho. Creo que ya fue muy bien cubierto el tema. Entonces, si les parece, Douglas, para que nos muestres el caso del taller, si lo tienes por ahí a mano. Sí, doc, permítame un momento. Bueno, mientras Douglas lo organiza, a los que no les llegó, pues básicamente el caso era una niña de 6 años que es sana, que llega a la UCI porque tuvo alteraciones de la conciencia. La historia cuenta un cuadro diarreico autolimitado 8 días antes, que no tuvo sangre ni fiebre, y luego empieza a tener irritabilidad, palidez cutánea y hace un episodio convulsivo tónico clónico generalizado autolimitado, pero no hay recuperación completa del sensorio cuando ya llega al hospital.
Cuando la encuentran está somnolenta, solo responde al dolor y a estímulos y emite sonidos incongruentes, lo que le permite calcular una escala de Glasgow alrededor de 11. Tenía además taquicardia, frecuencia en 132, una tensión arterial en 105/63, una temperatura de 37 grados, una frecuencia respiratoria de 28 y satura 94 en aire ambiente. No tiene alteraciones de la diuresis que se documenten en las primeras 6 horas de su evaluación. Al examen físico lo que llama la atención es la palidez mucocutánea, tiene muchas equimosis en las extremidades y no parece tener un foco infeccioso evidente, ni tampoco hallazgos neurológicos focales. El paquete de laboratorios le reporta una hemoglobina de 7,4, unas plaquetas de 38.000, una creatinina en 1,8, una LDH en 1.200, una bilirrubina indirecta 3. La aptoglobina está indetectable y tiene 3 cruces de esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Le hicieron un CUMS directo que es negativo, le hicieron unas pruebas de coagulación que están en rangos normales. Le solicitan el ADAMS 13, que pues está en trámite, y también estudios adicionales de complementos C3 y C4. Le hacen una ecografía renal que muestra un aumento difuso de cogenicidad cortical bilateral y los flujos están preservados en ambos riñones por Doppler. Ya lleva 12 horas de estancia y empieza a manifestar cifras de tensión arterial evidentemente altas por encima del percentil 95. La conciencia sigue deteriorándose y ya empieza a evidenciarse oliguria. Entonces, pues la trasladan a la UCI para su soporte hemodinámico y invasivo. Entonces, las preguntas que se hicieron para este taller era qué elementos de este caso deberían haberlo alertado, deben alertarlo de una microangiopatía trombótica y cómo hace el diagnóstico diferencial con otras causas de anemia hemolítica o con trombocitopenia, que es como lo llamativo de este caso. Lucía, Eh, perdón, dale, Douglas. ahí se ve ya el texto, Sí, ahí perdón. vemos tu Ah, worksheet. Gracias. ok, ok, gracias. Buenas tardes para todos. Lucía Guzmán de la Universidad de La Sabana. Bueno, entonces inicialmente pues hice el análisis de mi paciente desde la parte clínica a la paraclínica. Clínicamente nuestra paciente presenta deterioro del estado de conciencia y convulsiones, lo que eso me puede alertar sobre una hipoperfusión tisular y pues pudiéramos pensar aquí que puede estar presente pues una obstrucción microvascular a nivel cerebral. Entonces, esto puede estar también como alertando que pudiéramos estar ante una microangiopatía trombótica. Otro hallazgo clínico de esta paciente es que en la piel vamos a ver palidez, que pues es sugestivo de anemia, y las equimosis, que pues pueden ser sugestivas de trombocitopenia. A nivel hemodinámico, vamos a ver que la paciente tiene hipertensión arterial que es persistente, en una paciente pues que es previamente sana y que esperamos que sea normotensa. Esto puede ser, digamos, sugestivo de que haya una microangiopatía renal y una disminución del lecho capilar funcional renal que nos va a llevar al eje de toda la activación de renina, angiotensina, aldosterona, y pues esto está confirmado por la ecografía renal. Entonces, en toda esta parte, digamos, de la exploración clínica y de la historia clínica, eso me puede ir orientando a que el paciente tiene una microangiopatía trombótica. Y cuando empiezo a hacer el análisis, pues lo hice como desde el enfoque de unas preguntas que son orientadoras, y mi pregunta problema es si yo estoy frente a una MAT. Para ir contestando esta pregunta, entonces, pues yo lo primero que me pregunté es que si teníamos anemia, y si efectivamente la paciente tiene anemia, tiene 7,4 de hemoglobina. Luego me pregunté si esta anemia es hemolítica, y pues sí, la paciente tiene una anemia hemolítica por una bilirrubina indirecta aumentada en 3,1. Luego me pregunté si esta anemia hemolítica era de causa inmune, pues porque hay que diferenciar si la anemia es de causa inmune y no inmune, como en el caso de la microangiopatía, y tenemos pues en el reporte del caso clínico un CUMS directo negativo que está a favor de una anemia no inmune, o sea, una anemia hemolítica no inmune. Y pues otro hallazgo importante es que encontramos que la paciente tiene esquistocitos, digamos, en una cantidad significativa, 3 cruces en el frotis de sangre periférica, y tiene una trombocitopenia importante de 38.000 sin una causa evidente porque la niña es previamente sana.
Entonces, en ese momento ya como haciendo el checklist de la anemia, anemia hemolítica y la anemia hemolítica no inmune, entonces pienso si puede estar, digamos, relacionada con alguna falla de órgano. Y efectivamente esta paciente sí tiene falla orgánica, pues porque estábamos frente a un deterioro de la parte neurológica por el estado de conciencia y porque también tuvo convulsiones y también tuvo compromiso orgánico desde la parte renal porque empezó con oliguria. Entonces, en ese momento ya, digamos, hice como una sospecha diagnóstica de que estaba frente a una MAT, porque confirmé mi hemólisis y porque, pues, les dije digamos, todos los hallazgos paraclínicos. Y luego de esto, pues, yo me pregunté si todo esto que yo había encontrado en mi paciente está relacionado con una coagulopatía de consumo o no, pues, porque eso también puede estar presente en una CID, por ejemplo. Pero pues recordando que si yo quiero descartar como causa, digamos, de una complicación importante, una MAC, debo recordar que en las MAC puras la coagulación va a estar normal o casi normal y efectivamente mi paciente tenía tiempos de coagulación normales. Entonces ya digamos teniendo una sospecha diagnóstica más fuerte de la MAC o confirmando con todo esto que pues yo estoy frente a una MAC, entonces me pregunto, bueno, ¿qué tipo de MAT o cuál sería la etiología de la MAT que yo tengo en mi paciente? Y pues en esta parte, una de las cosas que debo descartar es que esté frente a una púrpura trombocitopénica trombótica y pues esto lo debo descartar tomando un Adams 13. Pero pues en este caso no tengo todavía el resultado. La idea sería es que si yo tengo, digamos, una ADAMS 13 menor al 10%, haría la confirmación de la trombocitopénica, de la púrpura trombocitopénica trombótica. Y aquí tendría entonces la púrpura trombocitopénica trombótica marcada sin coagulopatía, con la creatina muy elevada y como tiene síntomas neurológicos, pues estaría. Pero como no lo tengo, o si me sale normal, mayor a 20%, entonces, digamos, lo que más me inclino a pensar es que estemos frente a un síndrome hemolítico urémico típico por un STEC que es, digamos, mediado por una Escherichia coli productora de toxina Shiga, que puede aparecer en el 90-95% de los casos que tienen antecedentes de diarrea. Y pues mi paciente sí tiene precedido una historia de diarrea 8 días antes. Recordar que en el 95% de los casos va a estar asociada a diarrea y hasta en el 70% de los casos voy a encontrar sangre visible. Esta paciente no tenía sangre visible en las deposiciones, pero pues me queda ese porcentaje de 30% reportado en la literatura de que puede cursar sin sangre visible. Entonces así pues fue que llegué al diagnóstico. Lucía, muchísimas gracias. Muy completa tu aproximación. Angie, Y buenas tardes a todos, han llamado residente de primer año de la Universidad del Bosque. Entonces, partiendo de la definición que ya conocemos, que la microangiopatía trombótica es una patología cuya lesión principal va a estar dada en el endotelio, manifestada como esa trombosis arteriolar y capilar, condición que nos va a llevar a trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, prueba de CUMS negativa, con pruebas de coagulación normal y compromiso isquémico de múltiples órganos. Entonces empiezo a sospechar en esta paciente MAD por las siguientes características. Primero, los síntomas neurológicos agudos, como la alteración del estado de conciencia, la presencia de convulsión, que va a sugerir pues ese compromiso a nivel de lesión endotelial microvascular cerebral, que va a ser una de las manifestaciones extrarrenales más frecuentes, por ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico asociado a toxina chica. La siguiente manifestación clínica que me lleva a pensar que pueda tener MAT es la historia reciente de diarrea, que aunque no fue de características disentéricas, es un antecedente pues de gran valor en el contexto de una paciente que es previamente sana, siendo también la presentación clínica más frecuente del síndrome urémico asociado a toxina chica. Dentro del examen físico, entonces, se muestra palidez mucocutánea, equimosis dispersas en extremidades, y lo otro es el compromiso en órgano blanco. Entonces, el compromiso a nivel renal por la presencia ya de hipertensión arterial y la oliguria progresiva. A nivel neurológico, el deterioro del estado de conciencia, las convulsiones sin recuperación a su situación basal. Y posteriormente a esto paso a los paraclínicos,
en donde se evidencia la presencia de anemia con presencia de esquistocitos en el sentido de sangre, que esto nos habla de la fragmentación de esos eritrocitos y de esa lesión mecánica a los eritrocitos, y lo que pues nos va a definir esa hemólisis microangiopática, la presencia de trombocitopenia grave, que nos hablaría por consumo de la microvasculatura, el aumento de la creatinina, que nos habla pues ya de lesión de órgano blanco, lesión renal aguda, y una bilirrubina indirecta elevada, aptoglobulina indetectable, LDH elevada, marcadores de hemólisis intravascular y un CUMS directo negativo. Entonces, pues son estas manifestaciones las que prenden alarmas y las que nos hacen sospechar sobre microangiopatía trombótica. Muy bien, Angie. Gloria. Hola, buenas tardes, Gloria Riescos de la Universidad Nacional. Pues solo una cosa adicional, como mirando en el algoritmo de diagnóstico y con las cosas que nos dan de esta paciente, la otra posibilidad sería buscar que tenga una meningitis, ¿no? Yo sé que casi todo va para el lado de que sea un daño a nivel del sistema nervioso central como órgano blanco, pero pues así el CUMS directo esté negativo, también hay cerca de un 10% que pueden aparecer como un cuadro neumocóxico con un CUMS directo negativo. Entonces no sobraría también ver, estudiar líquido cefalorraquídeo, porque eso sí nos cambiaría un poco alguna parte del soporte. Entonces se quedaría como en la parte de las infecciosas, entre buscar toxina Shiga y buscar esta parte de las que son neumocóxicas con CUMS directo negativo. Muchas gracias, Gloria. Muy valiente hacerle una función lumbar. Bueno, muy bien. ¿Alguno pensó en alguna otra cosa? ¿Algo que no hayan dicho? Yo creo que entre lo que dijo Lucía, Angie y la adicional de Gloria, creo que dijeron todos los campos que se podían pensar. No creo que les haya faltado nada. El caso era bastante florido, pero sí es importante que no se dejen confundir. La siguiente pregunta entonces iba orientada a qué hacer. Y es, bueno, esa es la información que tienen, no van a tener más información, ya van pasando 12 horas, estamos tarde. ¿Qué quieren hacer? Discúlpame, Pablo, aquí quisiera Dale, decir dale. algo con respecto a la manifestación. Y es que creo que cada vez vemos más lo que hablaba Douglas de la sobreposición. Entonces, para que todos tengamos, y de hecho cuando Gloria hizo su intervención, a mí me encantó que pensara en otras cosas, porque definitivamente las MAT se les van a sobreponer. O sea, el bebé que te llega, que puede llegarnos convulsionando, un bebecito lactante de unos 6 meses, 8 meses de vida, o 10 meses, llega convulsionando y llega con hilio y llega con deposiciones, perdón, diarreicas y llega con pulmón blanco. Y entonces uno dice, bueno, pues que yo no puedo pensar en toxina Shiga porque tenga deposiciones diarreicas, ni puedo pensar eh, casarme con que es algo netamente renal porque no orina, ni tampoco puedo pensar solamente que sea un neumococo porque la placa está blanca. Entonces creo que esta de primer punto vale la pena que nos detengamos siempre a ver cómo se sobreponen los cuadros de microangiopatía trombótica unos con otros, y de hecho a veces se sobreponen toda la fase inicial, nos engañan toda la fase inicial y luego en retrospectiva es que logramos tener un diagnóstico más fino y con una clasificación más, digamos que más fina, incluso molecular, un diagnóstico propio y adecuado, pero muchas veces se sobreponen. Incluso les puedo decir que se sobrepone el STEC, la MAT por toxina Shiga de la E. coli, te puede generar que lo tiene por eso, que lo tenemos en la UCI por terapia de soporte renal y nada más, porque ya sabemos que eso es el manejo. Y resulta que progresa falla orgánica múltiple, deterioro multisistémico muy rápido, y te empieza a configurar una MAT mediada por complemento, porque la sepsis, no la toxina Shiga, sino el fenómeno séptico,
asociado a la infección y la respuesta inflamatoria empieza a virar y ya no estás frente a un caso puro de una MAT por E. coli, por STEC, sino ahora tenías eso y lo puedes seguir teniendo en términos gastrointestinales, pero tienes todo el problema sistémico de una MAT mediada por complemento. Entonces aquí es clave algo que nos decía Otto, y es que tenemos que trabajar de forma interdisciplinaria con nefrología, sobre todo, que son como los que más estudian estos temas, también con hematología, para tomar las mejores decisiones, porque sí puede ser que se nos sobrepongan y nosotros por obtusos y clasificarlos en un solo tipo de mata al principio, podemos estarnos como no mirando otras asociaciones que sean lo que nos van a determinar el pronóstico del paciente. Muchas gracias, Diana. Muy importante tu apreciación y tu experiencia. Bueno, entonces, ¿qué dijeron que quieren hacer? ¿No quieren hacer? Salida. Gloria. Bueno, como secuencialmente lo que primero uno trataría de hacer es tratar de confirmar, bueno, ya tenemos las evidencias de que tiene la microangiopatía trombótica, eso no lo voy a repetir. Tomar pues los laboratorios que hablamos hace un momento para, así se demoren, pues tener por lo menos una guía después para saber si realmente qué hacemos. Entonces, tomar la actividad de Adams 13, tratar de buscar si logramos aislar detección de toxina Shiga. Estudio de complemento podría tomarse C3 y C4. Y si de acuerdo me pasé de valiente con la punción lumbar, pero como para pensarlo, ir por lo menos a hacer tratamiento empírico podría ser una de las opciones mientras tenemos un paciente más estable. Dentro de tratamiento empírico, pues inicialmente pues tenemos que hacer medidas de soporte y monitoreo, manejo de líquidos y el manejo hemodinámico, considerar según cómo esté la parte hemodinámica y la parte, la deuda de oxígeno, si necesita o no necesita transfusión de glóbulos rojos. La transfusión de plaquetas pues la vamos a dejar solamente en situaciones críticas en las que encontremos que tiene riesgo de sangrado grave, una hemorragia grave o que ya esté con un sangrado grave. Considerar terapia de reemplazo renal, nos tocaría ver cómo evoluciona esta niña, cuánto tiempo, bueno, ya tiene un tiempo de oliguria significativo. Dentro de ese punto sí tocaría considerar ayudar a esa paciente, bien sea con una terapia, por ejemplo, una diálisis peritoneal, o según cómo haya evolucionado de la parte hemodinámica, mirar si hay posibilidad de hacer una terapia lenta continua. El control de la hipertensión arterial, que también es como una complicación pues común en las microangiopatías y esta niña la tiene, y pues la monitorización. Dentro de ya lo más específico, según Douglas habló en un momento de algunos acercamientos que se han hecho para tratar de alguna manera, no de obviar, sino de tratar de deducir si el paciente tiene más o menos probabilidad de estar cursando con un SHU atípico, ¿no? Para mirar si nos vamos por eculizumab o nos vamos por plasmaféresis. Generalmente esos estudios han sido el Plasmic, es en adultos. Ellos lo que trataron de hacer es, teniendo en cuenta que el ADAMS 13 se demora normalmente, mirar con creatinina y con los diferentes criterios que él nos mostró, si asumimos que la probabilidad de que ese ADAMS 13 realmente esté disminuido esa actividad es o no posible. Entonces, para tratarlo no como una PTT. De eso encontré que hay estudios en niños, pero no está completamente validado porque tenemos el problema de la creatinina, que ellos tienen un punto de corte numérico que es el 2, y con eso ya les da más probabilidad o menos probabilidad.
Algunos grupos lo trataron de hacer con tasa de filtración glomerular, pero también ha habido como inconvenientes y no está completamente validado. Entonces, pues la recomendación sería tratar de irnos por la parte clínica más los laboratorios que tenemos. Si bien el compromiso neurológico va más hacia la PTT, este por ser paciente pediátrico, por tener el antecedente de la diarrea, con posibilidad más de que sea un cuadro infeccioso, pues probablemente nos tocaría irnos más hacia la parte de soporte y a la parte infecciosa y mirar si vamos a cubrir un foco, por ejemplo, neumocóxico oculto, o si vamos a dar el tratamiento o manejo hacia la parte del cuadro gastrointestinal. Por lo pronto, pues según para el lado que nos vayamos, si estamos con un STEC o no, pues los manejos como la plasmaféresis generalmente no está recomendada, pues porque no se ha demostrado mayor beneficio. También no se utiliza eculizumab, porque tampoco tiene pues de manera rutinaria su uso en este tipo de patología y en general pues estaríamos más hacia el tratamiento de soporte, dándole chance a ver pues en la evolución. Y en eso fue lo que respondí yo. Perfecto, Glorita. Entonces, tú harías un manejo de soporte por ahora. Kelly. Hola, buenas tardes. Soy Kelly Bolaños de la Universidad de ICESI de primer año. Bueno, dentro de lo que yo propongo es que pues dentro de toda el tratamiento pues global del paciente, como ya dijo mi compañera, las medidas de soporte global, el manejar la hipertensión, las convulsiones, evitar pues la transfusión de plaquetas a menos que presente un sangrado activo, ya que esto nos generaría pues mayor riesgo de trombosis y mayor anemia, la terapia de reemplazo renal y el tratamiento dirigido pues dependiendo de la sospecha. El caso es muy típico de un síndrome hemolítico urémico por E. coli. Tendríamos que tener el cultivo de heces, la PCR para la, eh, para la E. coli enterotoxigénica. Sabemos que no vamos a tener el resultado de ADAMS 13, realmente no lo tenemos a mano, eh, pero pues si esta paciente tampoco tenemos el reporte de los niveles de complemento. Sin embargo, es un caso realmente muy complejo, con una evolución muy mala. La paciente se ha deteriorado muy rápidamente y yo creería que uno de los que empezaría o administraría el manejo con eculizumab. Sé que no hay mucha evidencia respecto a la terapia de recambio plasmático o que no hay, digamos que una recomendación. Sin embargo, como lo dijeron ahorita los demás compañeros y los docentes, no tenemos a mano el eculizumab rápidamente. Entonces creo que ante la emergencia de esta paciente, pensaría que si no contamos con el eculizumab, yo le pondría terapia de reemplazo plasmático a la menor. Esa es mi intervención. Gracias. Vale, Kelly. Entonces tú, aunque te parece que pueda ser una chica, dado el compromiso tan severo, un poco tal vez lo que estaba comentando Diana, pues tú te casarías porque de pronto haya una manifestación atípica y dado que no hay eculizumab, le pondrías recambio plasmático. ¿Alguno pensó en otra cosa? ¿Hizo algo parecido a Kelly o parecido a Gloria? ¿O pensó en una tercera opción? Pues, ¿qué más? No sé. ¿Qué otra idea se les ocurrió? No opinan más. Bueno, muy bien. Como es un caso inusual, muy florido, muy sintomático, probablemente las aproximaciones sean basadas en experiencia porque no hay tanta información. Dianita. Yo quiero hacer una pregunta.
Lo de las equimosis en las extremidades, ¿son equimosis como la de la púrpura fulminante o son otras equimosis normales? No sé, las que Lo quieras. pregunto a la Si fuera persona que una, si fueran formuló el otras, proyecto. harías algo diferente. Claro que sí, claro que sí. Eso. Porque aquí viene bueno, yo no sé si algunos o todos, tal vez el doctor Vázquez sí, hemos tenido, pues somos pocos los que hemos visto y cada vez se ve menos lo que es la púrpura fulminante. Las lesiones son violáceas intensas y no se ven, las describen como equimosis, pero realmente no son equimosis. Son violáceas intensas, es un color intenso y es un color como que te recuerda a esto de vino o porto, eh, y son ascendentes o bueno, empiezan en las extremidades y empiezan como a migrar, a aumentar, no a migrar, sino a aumentar su extensión hacia el centro en cuestión de horas. Estas están asociadas principalmente, bueno, se están descritas principalmente en países del tercer mundo. Ustedes van a buscar púrpura fulminante si no encuentran literatura de países desarrollados, lo encuentran en literatura de la India, en artículos como del Medio Oriente, y nosotros tenemos una que otra publicación en la que hablamos de esto y está asociada a diferentes patógenos. Por lo general, sepsis por meningococo y también por gram negativos. Cuando uno intenta buscar qué hay de tratamiento frente a la púrpura fulminante, encontramos que definitivamente no hay evidencia sobre, pues a todos le ponemos antibiótico, claramente, y les damos el manejo de soporte de la sepsis, pero es que este fenómeno microtrombótico de la piel se extiende a velocidades, tal vez es el más rápido de todas las que fisiopatológicamente son MAT. En 12 horas usted no tiene paciente, o sea, en 12 horas le llegó un niño tal vez con los pulpejos con este color equimótico violáceo y en 12, 24 horas usted de verdad ya no tiene niño y se le murió además con estas lesiones en todo el cuerpo. Entonces, lo poco que hay sobre esto es eh, como una recomendación además, 2B, es la terapia de recambio plasmático, pero como soporte, más que como por púrpura fulminans, lo toman como soporte de la sepsis. Entonces, solamente quería hacer la cuña porque si algún día si ustedes ahorita entran a internet y buscan las imágenes de púrpura fulminante y ustedes ven eso, de entrada hagan plasmaféresis, otra vez recambio plasmático. Perfecto, Diana. Muy al lugar tu comentario de cosas que hay que pensar. Bueno, y la última, entonces, la idea era que hicieran un dibujito ahí para que hagan una interiorización de el manejo de todas estas mats. Obviamente, Douglas ya mostró bastante detalle, pero pues la idea era que les quedara para su entrenamiento y para cuando tengan que enfrentarse a casos así. Entonces, no sé si nos quieran mostrar un par de las versiones que hicieron. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Ya les comparto la pantalla. Ahí ya la ven, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, pues yo lo vi como en 5 pasos. El primero es reconocer o pues sospechar la MAT. Entonces es identificar la tríada clínica que ya vimos de anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia y daño orgánico. Y pues esto lo hacemos mediante el frotis de sangre periférica que va a buscar esquistocitos. Cuando tenemos mayor o igual a 1%, pues es altamente sugestivo de MAD. Y el resto de paraclínicos de hemólisis como LDH, bilirrubina indirecta, la aptoglobina y el CUMS directo para confirmar que se trata de una hemólisis microangiopática y no de una hemólisis inmune. Y para la afectación orgánica, pues hacer todas las pruebas de función renal, el BUN, la creatinina, evaluar la diuresis, mirar los electrolitos, mirar la parte del sistema nervioso central, cómo está el estado mental, si hay presencia o no de convulsiones, y pues ya cualquier otra afectación de órgano, bien sea hepático, páncreas, con enzimas, y pues la parte cardíaca también. Y pues en general toda la afectación de cualquier órgano blanco que pudiera estarse viendo comprometido.
Lo segundo que se hace, pues digamos, a la par, porque pues es algo que tenemos que hacer siempre en los pacientes, es estabilizar al paciente y esto involucra el soporte hemodinámico y pues mirar el equilibrio hídrico, mantener una adecuada volemia para mejorar la perfusión renal y neurológica, ver si requiere pues algún tipo de terapia de soporte renal por el tema de la sobrecarga de volumen, asegurar un adecuado soporte transfusional. En este tema del soporte transfusional, evitar la transfusión profiláctica de plaquetas solamente si hay sangrado o si fuese a ser llevado a un procedimiento mayor. Pues esto es porque, pues, por ejemplo, en algunas MAT, como en la púrpura trombocitopénica, la transfusión pues puede empeorar esa trombosis microvascular. También después, ya cuando veamos la parte de cada uno, pues mirar también el tema de la transfusión de glóbulos rojos, que en algunos casos pues podría ser considerar siempre glóbulos rojos lavados y demás. También si hay hemólisis severa, pues considerar que podría llegar a necesitar esa transfusión de glóbulos rojos y también evaluar pues todo el soporte respiratorio neurológico según la sintomatología que tenga el paciente. A la par, pues también debemos ir buscando la etiología, aunque muchos de estos estudios de etiología, como ya mencionaron previamente en la presentación y en las intervenciones, pues se van a demorar en salir y pues tenemos que ir actuando aun cuando no los tengamos completos. Entonces, realizar pruebas dirigidas para identificar la causa subyacente de MAT. Entonces, primero en la anamnesis, buscar si hay antecedente de infecciones, si hay antecedente de diarrea, sobre todo sanguinolenta, como ya lo explicaron, pues sospechar un CHU por toxina, chiga, y si hay un cuadro respiratorio, meningitis, meningococcemia, pues sospechar un CHU que fuera secundario, por ejemplo, a un neumococo. Y laboratorios dirigidos, pues según esa sospecha clínica que pudiéramos tener, entonces tenemos pruebas microbiológicas como coprocultivo y la PCR de toxina chiga en heces para confirmar el CHU por toxina chiga, que pues sería un CHU típico, que lo ideal es realizarlo en los primeros días, ya que pues la positividad va a disminuir después de los 10 días, entonces apenas se sospeche, pues si hay los síntomas, realizarlo. Si hay datos de infección neumocóxica, pues obtener cultivos en sangre, de líquido pleural, de líquidos cefalorraquídeos si fuera necesario, si tiene síntomas neurológicos, y pues el antígeno neumocócico si lo tenemos, o pues pruebas también respiratorias. Y considerar pues pruebas virales para cualquier otro tipo de clínica infecciosa que esté presentando el paciente. Y ya una vez pues hemos tomado algunos de estos, bueno, también dentro de los laboratorios para evaluar otras etiologías, entonces otros estudios para mirar, por ejemplo, causas genéticas según la edad del paciente y según la sospecha clínica, se puede tomar la homocisteína plasmática, la vitamina B12, todo esto pues según los síntomas que tenga el paciente, según el frotis y según lo que vayamos encontrando en él. La cromatografía de aminoácidos urinarios y pues ya en últimas, si definitivamente no hay una etiología clara, pues hay cronicidad. No es prioridad en fase aguda, pero pues también lo mencionaba, pues considerar la biopsia renal. Y marcadores específicos de MAT, como ya lo vamos a ver en la parte del tratamiento de su relevancia, pues la actividad del ADAMS13, la presencia del inhibidor para identificar una púrpura trombocitopénica trombótica y pues tener en cuenta que una actividad menor al 10% sería confirmatoria para esa púrpura trombocitopénica trombótica mediada por ADAMS13. Y también tomar antes de iniciar cualquier tipo de manejo, en lo posible, si está disponible, pues los niveles de complemento, los anticuerpos antifactor H en sangre, sobre todo para orientar en caso de que resultara el paciente con un SHU atípico y pues poder darle el manejo pertinente. Y ya para iniciar el tratamiento, entonces, pues en el caso de que tengamos diarrea y pues un paciente con una toxina chiga positiva, pues con una clínica altamente sugestiva de esto, como vimos, por ejemplo, en el caso que a pesar de ser un poco confuso, se orientó más hacia ese lado, pues consideramos un CHU típico como más probable y como ya se explicó en el punto 2, pues no hay como un tratamiento dirigido específico comprobado, se deben vigilar complicaciones extrarrenales, hacer terapia de mantenimiento con todo lo que vimos inicialmente y con todo lo que ya mencionaron previamente en el punto anterior y se espera una mejoría de 1 a 3 semanas. Si tenemos un paciente sin un prodromo infeccioso claro, que no hay un desencadenante claro, que de pronto una vacuna, un embarazo, una infección leve, pues embarazo en adolescentes, un antecedente familiar de SHU, un cuadro que es recurrente, pues si ya tenemos pruebas de complemento, pues que ya se tomaron y que ya salieron los resultados con un complemento bajo, se debe descartar primero PTT e infección y ya después, como un diagnóstico de exclusión, pues sospechar un CHU atípico con todo esto que mencionamos. En ese caso, como ya se mencionó también, deberíamos utilizar inhibidores de C5 como el eculizumab. Si no está disponible, mencionaba que se puede realizar la RPT como puente mientras estuviese disponible el eculizumab. Y si hay anticuerpos antifactor H, pues se puede utilizar también corticoides, rituximab, pues el recambio plasmático terapéutico. Si hay un predominio de síntomas neurológicos por encima de la lesión renal aguda, si hay fiebre, si son niños sobre todo mayores, pues digamos que se describe más en adultos o pues en adolescentes o pues en menores de 1 año si hablamos de una PTT congénita. Y si tenemos una ADAMS13
menor al 10%, aunque pues no debemos esperarlo, pero si lo llegásemos a tener, o si tenemos un plasmic score mayor a 5 o mayor a 6, que sí nos habla como tal de una posibilidad pretest alta, entonces sospechamos más una púrpura trombocitopénica trombótica. En este caso, pues se debe hacer recambio plasmático inmediatamente hasta la remisión hematológica y considerar el uso de corticoides. Si es congénita, decía que se debe tratar más con transfusión de plasma fresco congelado. Y en mayores de 12 años mencionaban el caplacizumab y el rituximab, pues que también se ha demostrado que reduce anticuerpos anti-ADAMTS 13 y pudiera prevenir recaídas ya como terapias posteriores al manejo inicial. Si es un paciente con una neumonía grave, con sepsis, con meningitis neumocóxica que desarrolló MAT, y pues en este caso, a diferencia de los otros con un CUPS directo que usualmente suele ser positivo, sospechamos más un SHU por em, Streptococcus pneumoniae. En ese caso, pues el manejo inicial va a ser el manejo antibiótico de amplio espectro con vancomicina y ceftriaxona. Si se requiere soporte transfusional, como mencionaba al inicio, pues evitar anticuerpos anti-T, para eso usamos glóbulos rojos lavados. La RPT pues está interrogada en casos de pronto refractarios o pues que no tenemos mucha claridad sobre el diagnóstico, porque pues cuando se utilizan estos pacientes con SHU por estreptococo hay un riesgo de diseminar la IgM anti-T y pues terminar agravando el tema de la hemólisis, como pues también lo mencionaba ahorita la doctora Diana. Y pues en casos refractarios, de pronto considerar el eculizumab, porque de pronto pues pudiera tener una sobreposición de un SHU atípico, o pues que realmente no hubiera sido un SHU por neumonía, sino pues un SHU atípico que pues se hubiera dado a la par. Ya pues en otros tipos de alteraciones puse pues ahí el ejemplo de los lactantes con alteraciones neurológicas, anemia megaloblástica, una homocisteína alta, pues sospechar un déficit congénito de cobalamina que pues se da con la suplencia de la vitamina B12, betaína y ácido fólico. Y ya en los casos de MAT secundaria, pues en pacientes que tengan historia de crisis hipertensiva severa, lupus, alguna colagenopatía activa, uso de medicamentos que estuvieran asociados a MAT o pues post-trasplante, considerar una MAT secundaria y pues en ese caso lo que se haría para manejarla sería tratar la causa desencadenante, y con esto pues debería resolver la MAT. Y ya. Muy bien, María Camila, muy completa tu dibujo. Creo que metiste de todo. Em, Antes de cerrar, por lo que empezamos un poquito tarde, el doctor Perdomo tenía una pregunta en el chat, no sé si alguno la vio, y es la pregunta de, bueno, si le van a poner recambio, entonces, ¿cómo lo harían? Ahí. Bueno, No, Diana es trampa, Diana no puede decir. no, no, pero vamos a dejar al aire a la pregunta del profe. No, no, Pero ahí bueno, quedó, ahí está, creo que Kelly. Mira, Kelly abrió el micrófono. listo, dale, Hola, Kelly. hola, es que no encontraba cómo levantar la mano, perdón. Dale, ahí te estuvimos oyendo, cuéntanos. Es que no encontraba el icono de levantar la mano, perdón. Bueno, yo estuve revisando lo que es la terapia de recambio plasmático. Pues hay algunas fórmulas para calcular el volumen plasmático que se debe recambiar. El recambio plasmático se debe hacer ya sea con plasma fresco congelado o con albúmina. Idealmente uno utilizaría albúmina porque digamos que tiene menos efectos adversos. Mm, eh, pues la fórmula para realizar el recambio plasmático tiene varios ítems donde uno tiene en cuenta tanto el hematocrito del paciente como la talla y como, ¿cómo es esta fórmula? Como la talla, el hematocrito, me perdió Disculpa, donde la tenía. ¿hay, hay algo que quisiera como hacer la precisión? Disculpa que te interrumpa. Y es que tal vez el tema de la fórmula el cálculo la fórmula para el cálculo del volumen plasmático y cómo se hace
digamos que la sustitución, no sé si esa fue la inquietud del profe, sino más bien el porcentaje de plasma en términos de cuando la vamos a hacer mixta. Creo que ese es el sentido de la pregunta del doctor Perdomo. Em, Es mm, más eso, no tanto la fórmula, sino el porcentaje cuando la hacemos mixta. no entiendo muy bien la pregunta, pero sería el recambio de 1.5 volúmenes, tengo entendido. No sé si esa es la Listo, respuesta. entonces vamos a hacer puntualidad como en eso, para que como que todos de una vez lo tengamos claro. Entonces, cuando yo ya tengo el cálculo del volumen plasmático, ese es un volumen plasmático. Entonces, lo que está recomendado para hacer el recambio es de 1 a 1.5 volúmenes plasmáticos. Entonces, ese es el volumen que vas a hacer el recambio. Ahora, de ese volumen total, la pregunta es, ¿qué vas a utilizar para sustitución? ¿Solamente albúmina o solamente plasma? O si vas a hacer una mixta, que también está indicado por guías ASPA se puede, y de hecho está indicado para estos escenarios, qué proporción de plasma y qué proporción de albúmina. Entonces ahí debo decir y hacer una precisión, y es que en escenarios de microangiopatía donde tenemos trombocitopenia y el riesgo de sangrado es tan alto, si se hace únicamente con albúmina, el riesgo de sangrado aumenta durante el procedimiento. Entonces se hace y está indicado hacerse con plasma, y de hecho se considera que el plasma aporta, el plasma del donante aporta Adams 13 en los casos de PTT, aporta factor H del complemento en los casos que son mediadas por complemento. Pero también entendemos que por uso racional de los recursos tampoco se puede, cuando nos dan volúmenes plasmáticos para estas niñas grandes, eh, que son 3.000, 3.500, es difícil un volumen neto de plasma con ese volumen. Entonces se puede utilizar también con una proporción de albúmina, pero la proporción de albúmina debe ser no mayor al 30%. Tiene que ser siempre más grande la proporción de plasma, porque de lo contrario los fenómenos hemorragíparos asociados a la terapia de recambio plasmático en un paciente trombocitopénico van a ser muy altos. ¿Listo? Entonces hace como referencia a eso. Y digamos que quería como dejarles, bueno, no sé si con respecto al volumen de recambio a los porcentajes de recambio, ¿queda alguna duda? El doc dice, y al final de la terapia el plasma. Ah, sí, de acuerdo. Pues el La doctor primera mitad. Perdomo, el doctor Perdomo es el que nos enseñó a hacer terapias de repaso plasmático a todos nosotros. Entonces, creo que es importante, el doctor lo estaba haciendo para resaltar digamos que este concepto. Creo que ya para cerrar, si no, si está bien, Pablo, Sí, para creo que el profe redondear un Perdomo poquito. quería intervenir un momentito. Ay, profe. Dale, Dianita. Profesora Bravo. No, muchas gracias a todos por la participación, pero sí quisiera dejar esa aclaración porque hay veces, pues muchos de los residentes que rotan conmigo sabrán que frente a la mayoría de los escenarios para mujeres, yo sí prefiero absolutamente la albúmina cuando con el intento de retirar anticuerpos. Pero cuando se está haciendo una plasmaféresis para un reemplazo de una microangiopatía trombótica donde sospechamos que lo que tenemos son defectos de los niveles de los factores de coagulación, en especial de Adams 13, tiene que quedar claro que la reposición tiene que ser con plasma. Así como lo señaló Glorita, hay condiciones como la púrpura trombocitopénica trombótica, donde uno espera que la reposición del plasma alcance al menos el 50% de actividad de los factores, y eso solamente se consigue si yo hago un reemplazo del 75 al 100% de la reposición con plasma, e incluso si hago recambios de 1.5 veces. Entonces, cuando se en plasmaféresis, nosotros aproximadamente, cuando hacemos el 1.5 del recambio, sacamos como 2/3 partes de lo que, del plasma. ¿Sí? Se hacen anticuerpos, factores de coagulación, pero igual la reposición va a equivaler a lo mismo si yo lo hago con plasma. Entonces, para que no les queden dudas, ¿sí? Entonces, digamos que en las microangiopatías
trombóticas, no púrpura trombocitopénica trombótica, yo sí pensaría que al menos el final de la terapia se haga con plasma. Y eso va a equivaler a casi la mitad del volumen de la terapia con plasma. Puede que inicialmente pudiéramos hacerla con albúmina y que a la final de la revisión sea con plasma para que el paciente quede con un estado de demostración un poquito más cercano a lo normal. Dale, Dianita, cierra tranquila. Doctor, muchas gracias. Siempre nos enseña mucho. Bueno, nada, quería como decirles como dos cositas como para tener en cuenta sobre la definición de trombocitopenia para efectos de MAT. Entonces, tal vez para que no hagamos diagnósticos tardíos, les voy a poner el ejemplo, el niño que antes, el bebecito o sí, un bebecito por ahí de unos 14 meses, que lo tenemos intubado con una sepsis de X origen, estamos manejando pulmón por un lado, algún tipo de soporte por la parte hemodinámica, el gasto urinario, entonces, por supuesto, está hipoalbuminémico, se la estamos reponiendo, y el gasto urinario que para él era alrededor de 3.5, 4 por kilo por hora. Resulta que en 24, 48 horas ya nos empezó a caer y entonces ya estamos alrededor de 1.5. Entonces estamos, y empezamos a aumentar ese porcentaje de sobrecarga de volumen, el porcentaje de aumento de peso. Lo estamos empezando a aumentar. Y encontramos que en el hemograma, bueno, pero buna y creatinina todavía están normales, los solutos son normales, todavía orina. Y entonces encontramos en el hemograma que tenemos anemia, pues la anemia de todos los que tienen sepsis, y entonces está alrededor de 8.5 esa hemoglobina, y las plaquetas entonces están en 130.000 o 100, se los voy a poner más difícil, 158.000. Pero entonces nada, es muy difícil que si yo presento a este paciente, alguien me diga que puede tener una MAT. Sí, o sea, este paciente en una entrega de turnos y yo digo, ay, señor, puede tener una MAT, todos me pueden mirar como, ¿y de dónde la sacas? Pero entonces, si somos objetivos, si estudiamos y le hacemos a esa anemia un CUMS, si le hacemos una LDH y nos sale elevada, si entendemos que esa trombocitopenia que ahorita tiene, que no es trombocitopenia, que tiene 158.000, pero es que resulta que hace 24 horas este niño tenía 350.000. Entonces, la definición de trombocitopenia no es trombocitopenia como la definición cruda, es el descenso de más del 25% con respecto al valor de ingreso. Y si estamos buscando órgano blanco, pues tenemos un montón de órganos blancos ya en este paciente, pero específicamente el riñón ya está empezando a hacer manifestaciones de oliguria. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, que es muy zona gris, es que a lo que les digo nuevamente, tener todos los sentidos bien alerta, porque este niño que empieza a deteriorar ritmo de diuresis, que el conteo plaquetario se baja el 25% sin tener criterio transfusional de plaquetas, y que la anemia, que sí, ok, no es transfusional, y sí, claro, protegemos de las transfusiones, por supuesto, pero entonces la estudiamos un poquito más y resulta que es una anemia hemolítica microangiopática lo que está teniendo, entonces ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico oportuno de MAT. Y lo otro que quería decirles es que como también esta, digamos que la podemos detectar o ver muchas veces en las niñas, en los pacientes que están eh, debutando con enfermedades autoinmunes, ellos pueden tener CUMS directo positivo, y que el hecho de tener CUMS directo positivo por su patología de base no significa que se esté sobreponiendo esto con una MAT. Entonces tengo como que entrar a llenarme de herramientas para pensar que sí puede tener una MAT a pesar de tener CUMS directo positivo, pero es que estaba debutando con un LES o estaba en una crisis lúpica. Ya era eso lo que quería como complementar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, nuevamente muy interesante. Muchas gracias, Diana, y muchas más gracias también a Douglas por su presentación. Nos vemos en 8 días. Seguimos en nuestro módulo de hematología. Gracias, chao, Muchas chao. gracias a Mil todos. gracias a Gracias, todos. doctora. Feliz tarde. Bueno, hasta luego, gracias.